que se comience a transmitir a, a poco a poco va. por YouTube y ya verificamos. Correcto, ya estamos en vivo y aquí vamos admitiendo a nuestros compañeros. Y vamos a iniciar ya, falta un minuto, pero pues podemos darle inicio a esta charla. Compañeros, bienvenidos todos los que están aquí en el Zoom, que se están sumando. Gracias por estar acá. Y también a las personas que nos están viendo en YouTube, bienvenidos a la hora de Kubernetes. Estamos en el capítulo número 43. Hoy tenemos un excelente invitado que siempre está con nosotros, uno de nuestros exponentes habituales, David Espejo, y vamos a tener un tema muy interesante en el cual pues ustedes van a seguir aprendiendo mucho sobre Kubernetes, especialmente sobre todo el proceso de certificación. Hoy vamos a estar con el proceso de certificación, hablando un poco del Cluster Architecture. Entonces, David, quien en conjunto con Fabio hablan de estos temas, pues van a estar dándoles esta interesante introducción. Les comentamos a toda nuestra comunidad en YouTube y a todos los compañeros que se suman aquí en Zoom, que nosotros tenemos también un canal, pues estamos ahí con un perfil en Slack para que nos puedan buscar como FHCN, que sus siglas son la Fundación Hispana de Cloud Native. FHCN lo voy a dejar por acá, por si alguno también se quiere sumar a la comunidad. Hay algunas personas que quieran pertenecer al grupo de panelistas, lo pueden hacer y nos pueden ir dejando pues como comentarios también. Estamos en el grupo de Meetup como Kubernetes and Cloud Native Medellín y la idea pues es seguir expandiendo este proceso a que sea Kubernetes en español. Entonces, sin más preámbulos, siempre diciéndoles, por favor, colabórenos, o más que colabórenos, hagan parte de este gran movimiento de Kubernetes en español, pues les invitamos a que le den me gusta al canal y nosotros pues vamos a estar aquí pues atentos también a todos sus comentarios. David, adelante y que te vaya muy bien aquí en esta excelente charla. Vamos a tener a Fabio, quien va a estar leyendo las preguntas de todos los compañeros y adelante con esa buena presentación. Listo, César, muchas gracias. Gracias a todos los que se están conectando y los que van a seguir uniéndose. Y bienvenidos a la hora de Kubernetes. Bien, déjenme comparto mi pantalla. Bueno, como lo reza la agenda, pues el objetivo es hoy continuar con la serie que ya ha venido trabajando la comunidad, que ha venido trabajando Máximo y otros compañeros alrededor de la certificación. Cuando hablamos de la certificación, pues evidentemente nos referimos al Certified Kubernetes Administrator, que es, digamos que para un perfil de quienes venimos un poco del medio de infraestructura, o es lo que he visto, aunque luego descubrí que quizá el CKAD, el Certified Kubernetes Application Developer, también habría sido una forma de abordarlo un poco diferente. Y quizás la haga en el futuro, pero el CK pues me parece que es una curva, una pendiente bastante elevada para quienes no estamos exactamente día a día interactuando con Kubernetes. Y por eso pues surgió la necesidad de apoyar en ese camino a otros. Para muchos estoy seguro en este grupo que esto es pues un tema ya conocido o algo, o conocido o simplemente que no, que es oculto. Ya veremos por qué, pero me parece que en todo caso, pues es un tema necesario y además el por qué un poco es porque el currículo oficial del CKA, pues le da un peso importante, de hecho arranca por ahí. Pues digamos que este es un currículo extraño, no sé, para otros exámenes de certificación que en mi caso en particular he hecho, pues uno arrancaría precisamente por el currículo o el blueprint del examen, etcétera, viéndolo en orden y estudiándolo en orden. Sí, pero si yo lo estudiara en orden, lo primero que me pide es maneje Role-Based Access Control. ¿En dónde? En un clúster. ¿Y cómo se despliega el clúster? Pues no necesariamente empieza por ahí. ¿Y cuáles son los componentes de un clúster, por ejemplo? ¿Sí? Use QADM para instalar
un clúster básico, manéjelo, provisiona la infraestructura, haga una actualización y haga el backup de etcd, ¿sí? Entonces, es un poco eso, conocer lo que hay detrás del clúster. De nuevo, esto es más sobre todo por el interés para quienes venimos del área de infraestructura. Entiendo que en el examen de Application Developer esto no es un énfasis, ¿sí? Porque no necesariamente pues es un perfil de persona que va a hacer este tipo de tareas. Y realmente si utilizamos Kubernetes, por ejemplo, con alguna opción gestionada on-premise, por ejemplo, OpenShift o Rancher, o en la nube pública, en, no sé, en Amazon, Azure, etcétera, GKE, cualquiera de ellos, pues probablemente no vemos el clúster, por ejemplo, no tenemos acceso ni al máster. ¿Sí? Simplemente consumimos el clúster vía API, pero no vemos lo que hay detrás. Eso por un lado. Por otro lado, pues siempre viene a mi mente cuando veo este tema, siempre viene a mi mente lo que dijese hace un tiempo nuestro amigo Kelsey Hightower, que pues es bastante conocido en el medio, es un developer advocate en Google. Pues básicamente lo que él decía es la verdad, con el tiempo, lo que él ve, pues lo que él estima que va a hacer hacia el futuro es que Kubernetes va a ser, pues lo que va a sobrevivir es el API, ¿sí? Va a ser un API para desplegar aplicaciones. Todo lo demás va a estar completamente oculto y eso en buena medida, pues ya pasa hoy, ¿no? En muchos de estos servicios gestionados, pues la mayoría de toda la plomerija del clúster, que es un poco lo que veremos hoy, pues está oculto. Entonces vuelve la pregunta, entonces, ¿para qué estudiamos esto? ¿Sí? ¿Para qué este asunto? Pues de nuevo, el examen arranca por ahí y en general, pues, desde mi perspectiva muy personal, para uno realmente aprender algo, o es mi caso, no es el de todo el mundo, pero para yo entender realmente algo, tengo que saber cómo funciona, ¿sí? No me es suficiente que me digan, funciona y punto, ¿sí? Pásele estos llamados al API o pase estos comandos o toque estos botones y ya. Necesito saber qué hace detrás para que no se me olvide, ¿sí? Entonces, de ahí esto es un poco como el resumen del por qué una sección enfocada en los componentes de un clúster sería importante. Lo otro es que también, experiencia personal, cuando abordé este tema de preparar la certificación, también traté, cuando ya vi que el blueprint o el currículum, pues no era como precisamente el recurso más útil o más didáctico. Entonces me fui a la documentación oficial de Kubernetes. Dije, pues ya lo he hecho antes, voy a la documentación, leo la documentación en orden y de ahí tiene que salir el examen. La documentación de Kubernetes, pues déjame decirte que en muchos temas obvia una cantidad de detalles, no va, en muchos va a mucha profundidad para quizás el que desarrolla la aplicación. Y en otros temas simplemente es muy poco profundo, sí, hay que decirlo. Arranca por algunos conceptos básicos que no necesariamente los conecta a todos y ya. Y de ahí en adelante va con varios otros temas. Entonces, esos dos asuntos pues a mí me costaron trabajo para arrancar con esto y por eso digamos que estas secciones de como este roadmap de sesiones alrededor de la certificación pues los hemos pensado basados en los dominios del examen, el currículo del examen, siguiendo un poco el orden de la documentación, sí, pero tratando de ampliar un poco en algunos temas que por lo menos he visto que el examen los toca y que están ahí en el currículo. Bien, todo esto para introducir el asunto. Entonces, bien, lo primero entonces, ¿cuáles son los componentes del clúster Kubernetes? ¿Sí? Cuando alguien interactúa con Kubernetes, ¿qué es lo que hay detrás? Lo primero, lo más utilizado, lo más frecuente, pues va a haber un maestro. Mínimo un maestro, ¿sí? En algunas configuraciones en producción, alta disponibilidad, probablemente va a haber más de un maestro balanceado, pero va a haber un nodo maestro. Ese nodo maestro, ¿qué es? Esos son unos servicios que pues correrían, no sé, probablemente en máquinas virtuales, ¿sí? Y hago estas aclaraciones porque sé que algunos de quienes se unen a la sesión vienen un poco más de ese medio de virtualización y demás. Y he encontrado en el campo muchas confusiones alrededor de esto. Estos son servicios que típicamente
correrían en máquinas virtuales, ¿sí? Incluso en los servicios gestionados en la nube, esto corre en máquinas virtuales, ¿ya? Son servicios que corren allí. ¿Qué servicios? Mínimo estos tres servicios componen un nodo maestro, o son estos tres. El primero es el QAPI Server. Pues este es básicamente el corazón y como, pues si atendemos a lo que dice el señor Hightower, pues es lo único que sobrevivirá o lo único que veremos expuesto en unos años de Kubernetes, el API Server. Este es el centro del asunto, el cerebro por el que pasan todas las solicitudes. El patrón que sigue esto en términos de API, digamos, si volviéramos a patrones de diseño de software, el patrón que sigue es lo que denominan hub and spoke, que no alcancé a poner el dibujito, pues sería como un círculo en el centro y varios círculos hablándole, ¿sí? O sea, todas las solicitudes que salen de un cliente terminan en un mismo lugar, básicamente eso es ese patrón. Entonces, eso es el API server en el nodo maestro. Todas las solicitudes, los requests de los nodos terminan allí, ¿sí? Él es el que se expone para recibir las solicitudes y por diseño por lo menos ningún otro nodo, ningún otro tipo de nodo en el clúster Kubernetes expone sus funcionalidades al mundo exterior. Solamente el maestro expone el API server y ahí llegan todas las solicitudes. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Y digamos que mucho de esto está pensado en que si fuera necesario, que espero que no, pero si fuera necesario, la idea un poco del examen, o eso era lo que yo tenía entendido, era que uno incluso tenga la habilidad de instalar un clúster Kubernetes a mano, ¿sí? A pedal, como dicen, o sea, de hard way. Y le gasté bastante tiempo a eso, es bastante frustrante, es muy, muy enredado. Luego vi que pues es un conocimiento interesante, pero quizás pude haber gastado mi tiempo, invertido mi tiempo en otros temas para el examen. Afortunadamente pasé, pero y lo más probable es que ni hoy día ni en el futuro nadie vaya a tener la necesidad de desplegar un clúster Kubernetes manualmente, ¿sí? Pero por lo menos digamos que esto es para saber que ese es uno de los principales servicios y el que expone sus funcionalidades al exterior. Lo otro también que está ahí corriendo en el nodo maestro es un servicio, lo estoy llamando servicio, que se llama Kube Controller Manager. Y ahí viene todo el asunto de qué es Kubernetes realmente. Kubernetes es un plano de control, ¿sí? Es un gran lazo de control. Entonces, para los que aquí de pronto estén familiarizados con la electrónica o estudiaron electrónica o lo que sea, o simplemente hayan ido a una habitación de un hotel o en su casa tienen un termostato, pues, que es el ejemplo clásico, y pone la temperatura deseada, pues lo que se busca el termostato es que si la temperatura está más arriba, enciende la ventilación para bajarle. Si está más abajo la temperatura, pues enciende calefacción, ¿sí? Para mantenerlo ahí. O sea, yo le digo el estado deseado y ya él mirará cómo lo hace. Eso es un lazo de control, un control loop, ¿sí? Que se supone que está censando alguna variable o algunas variables y toma las acciones pertinentes para corregirlas si algo no sale como se espera. Eso, digamos que yo recuerde lo vi en la universidad, pero en la parte de automática, o sea, pasan paquetes sobre una línea de producción, si hay algún paquete que no está presente, entonces el lazo o el brazo pues toma el control y lo pone ahí. Un lazo de control, básicamente. Pues Kubernetes está lleno de lazos de control por todo lado, para todo. Tiene lazos de control y hay uno, digamos, hay un anillo para controlarlos a todos. Hay un manager de todos esos controladores, que es el Kube Controller Manager. Si uno ve la documentación, pensaría, digamos, así a simple vista, pensaría que solo hay 5 controladores, pero la verdad es que hay muchos más. Sí, está, por ejemplo, para gestionar nodos, disponibilidad de nodos y todo lo demás, está el controlador de nodos. ¿Qué es un nodo? Ya vamos a ver, por ejemplo, el maestro es un tipo de nodo, pero hay otro tipo de nodo. Para las tareas hay un controller, para los endpoints, que pues aquí estoy usando términos que para algunos son familiares, para otros quizás lo veremos más adelante. Que endpoint es como el lado privado de un balanceador, digámoslo así. También hay un controlador para eso, para la parte de autenticación, y hay uno también importante ahí que es el Cloud Controller Manager. Y es el que involucra la lógica de un proveedor de nube dentro del clúster Kubernetes. O sea, por ejemplo, si usted va a correr el clúster Kubernetes en Google, por ejemplo,
ese controller le comunica a Kubernetes los servicios que tiene disponible en ese proveedor. Por ejemplo, el clásico, un balanceador, ¿sí? Un servicio tipo balanceador, que sería algo que le entrega al proveedor de nube, eso lo ve el Cloud Controller Manager, pero hay para todo, o sea, para prácticamente todo lo que requiere una lógica en Kubernetes hay un controlador. Para la parte de almacenamiento, o sea, persistent volume claims, para eso hay controladores, los hay para todo. Entonces, ¿cuál es la filosofía pues de un controlador? Observo un tipo de objeto específico, ¿sí? Son muy enfocados, por ejemplo, el de los nodos, observo los nodos. Si falla un nodo, ¿sí? Pues el objetivo es o más bien, por ejemplo, el que controla las tareas, ¿sí? Si falla una tarea, mi objetivo es hacer lo necesario o solicitarle al que puede hacerlo lo necesario que vuelva a lanzar ese job, esa tarea, ¿sí? Se mantiene observando el estado, reciben el estado deseado de parte digamos, de la configuración, saben cuál es el estado deseado y buscan mantener ese estado deseado a como de lugar de alguna manera. Por ejemplo, ¿dónde se ve ese estado deseado? En el campo de spec del objeto, ¿sí? Cuando yo defino un pod, que es la unidad básica de ejecución en Kubernetes, como sería una máquina virtual en un hipervisor, en un software de virtualización. Pues hay un campo de especificación de spec, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, le diría réplicas 2.3, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre va a haber tres instancias o tres instancias, pues, de ese contenedor. Se cayó uno. Entonces, hay un replication controller, hay un réplica controller mirando todo el tiempo, el que le dijeron que mantuviera tres, cayó uno, entonces vuelvo a lanzar un contenedor a partir de esa especificación, con esa imagen y todo lo demás. Bien, entonces, ese es su objetivo. Y el Kube Scheduler o el agendador, el programador, creo que ahí hay algo en el chat, pero bueno, ahí lo miraremos. El, el scheduler o el agendador, pues es el que se encarga de definir qué pod o qué pods van en qué nodos, ¿sí? O sea, algo así como sería que, no sé, qué máquinas virtuales van en cuáles nodos de virtualización. Estoy usando este tipo de referencias porque sé que a algunos les sirven. Entonces, él define, digamos, con varios criterios. Por ejemplo, lo primero que hace es filtrar los nodos en los que no puede hacerlo, los que no puede poner ese pod que le están pidiendo o ese servicio que le están pidiendo desplegar. Por ejemplo, qué tipo de nodos no podría ser, o no tiene suficientes recursos, o por ejemplo, tiene voy a decirlo en términos simples, una marca pues que dice aquí no corra pods en este momento. ¿Sí? Que eso es algo, de hecho, más adelante el objetivo es tener una sesión solamente de la parte de scheduling, porque lo amerita, o scheduling. Y ahí, por ejemplo, hay la manera de establecer algo que se llaman taints, ¿sí? Un taint en un nodo le diría, por ejemplo, bajo ciertos criterios, este tipo de pod, ¿sí? Con esta etiqueta no puede correr acá, o simplemente no corra ninguno, ¿sí? Ya veremos, por ejemplo, un ejemplo de eso. Y luego que hace ese primer filtrado, pues le hace como un ranking a los nodos, ¿sí? Por ejemplo, en que dice los que mayor puntaje tienen son los que más recursos libres tienen, ¿sí? Donde puedo, el objetivo no es exactamente que balancee los recursos, porque para eso se necesitaría otro tipo de lógica, pero digamos que cataloga los que más recursos libres tienen. No es tampoco el más sofisticado y por eso, digamos, viene con ese por defecto, pero uno puede construir su propio scheduler, ¿sí? De hecho, el examen espera que uno pues tenga la capacidad de construir o identificar si algún clúster está usando un scheduler diferente al default o construir uno sencillo por sí mismo. Eso pues no lo veremos en esta sesión, pero para que lo tengamos ahí en mente. Bien. Entonces, eso es lo que corre en un nodo maestro. A ver, déjeme ver si por aquí tengo. Sí. Entonces, vea, aquí tengo. em, Estoy conectado a un clúster Kubernetes que es muy sencillo. Tengo un maestro y un nodo. Queda nomás. De hecho, voy a ampliar esto por acá. Eh,
Sí, le voy a decir que get nodes. Bueno, ese key es porque me da pereza escribir kubectl cada vez. Entonces le hice un alias con la K. Pues. De hecho, eso recomendación para el examen, porque el examen es con tiempo, ¿no? Es un examen práctico, no es de selección múltiple, sino es solamente laboratorio y es con tiempo. Entonces, para que no tengas que escribir kubectl y se equivoca, si soy como yo, va a escribir kubelst, etcétera. Entonces, un alias a la K y listo. Entonces, tengo un clúster con dos nodos, específicamente un nodo maestro. Entonces, voy a ver, digamos, ese nodo maestro, tengo que llamarlo por su nombre. Él tiene un nombre. eh, Perdón. ah, ah, segundo. eh, ya, sí, alias. Ah, bueno, de hecho aquí les digo cómo es el asunto. Sí, kubectl. Ya, que get node. Listo, entonces aquí estoy haciéndola pues a la sencilla, es en que tengo un kubeconfig, un archivo kubeconfig y simplemente lo exporto en mi sesión. Yo sé que hay mil formas más prácticas y sofisticadas de hacer esto, pero pues lo estoy haciendo a lo más sencillo. Listo, le hago el export y ahí yo ya puedo, si le doy get node, ella sabe qué clúster estoy hablando. Bien, entonces le voy a decir describe nodes y le voy a hablar de este nodo en particular, ¿sí? Entonces, pues aquí voy a traer el estado actual, la configuración actual de ese nodo. Sin embargo, a mí lo que me interesa es ver si esto tiene algún taint, ¿sí? Esto es una introducción un poco al tema de scheduling. Fíjense que ahí tiene un taint que dice, esto es un master y aquí no buqueo, no haga scheduling o scheduling de ningún pod. ¿Sí? En producción, pues no debería haber pods corriendo en el máster. ¿Sí? Hay un lugar para correr las aplicaciones, los pods, que no es el máster. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya me da toda la información del clúster, del nodo, si hay algún recurso que esté agotándose, etcétera. Anotaciones, bueno, lo veremos un poco más adelante, pero fíjense que está claro ese nodo que hace. ¿Sí? Es un maestro. Bien, yo le puedo agregar labels, anotaciones y demás, pero de nuevo, eso tiene que ver más con la parte de scheduling. Bien, tiene su IP y todo lo demás. Entonces, eso sería en particular lo que corresponde al nodo maestro. Bien, yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o seguimos. ¿No? Ok, No, por ahora no han hecho dale, preguntas ni en el chat de acá ni en el de YouTube. dale. Listo, no hay problema. Bien, antes de ir al siguiente tipo de nodo, me tengo en este que también es central, es esencial y especialmente yo, por lo menos yo lo que yo he visto, seguramente en otros lados diferente, pero lo que yo he visto preguntando con usuarios también de Kubernetes que, digamos, que tienen servicios gestionados, por ejemplo, tienen su clúster como servicio en Amazon, muchas veces algunos no tienen ni idea que hay una base de datos, ¿sí? Y resulta que hay una base de datos, ¿sí? Kubernetes utiliza un key value store, ¿sí? Digamos que una bodega de llave, valor, no es exactamente una base de datos de así relacional, ¿no? Y ahí aloja básicamente datos de configuración, ¿sí? O sea, ahí no hay guardados datos de los pods como tal, de los contenedores, no. Ahí está la configuración del clúster, sus servicios, todo lo demás está ahí alojado en un módulo que se llama etcd. Sí, etcd, pues digamos que no sigue la cadencia de releases de Kubernetes necesariamente, o sea, etcd tiene una vida por sí mismo. ¿Sí? Por fuera de Kubernetes uno puede utilizar etcd, es un key value store con algunos criterios bien interesantes como los que muestra en la izquierda, por ejemplo, esto es puramente sistemas distribuidos, ¿no? Criterios, por ejemplo, de liveness, que lo que dice es los requests pueden fallar, ¿sí? En la presencia de fallas del servidor, los requests pueden fallar. Lo único que no puede pasar, por ejemplo, es que se violen garantías de consistencia, que escriba datos corruptos, eso no puede pasar, ¿sí? Eso es un poco los requerimientos de liveness. Correctness,
pues quiere decir, vea, o sea, de nuevo, puede haber fallas, pero por ejemplo un cliente, por cliente me refiero a, sí, a algo que se conecta a etcd. Por ejemplo, en este caso Kubernetes es un cliente de etcd. No debería quedarse colgado esperando un servidor, ¿sí? Sino que esto debe tener un mecanismo claro vía HTTP de determinar cuando un servidor no está en estado de responder o está respondiendo demasiado lento y hacer failover a otro y dar mensajes de error claros. ¿Sí? Por ejemplo, efectividad es que utilice los recursos sabiamente, o sea, que si abre una sesión TCP la cierre bien antes de abrir otra. Portabilidad es que, por ejemplo, pues cumpla los estándares del gRPC, ¿no? Que, digamos, el lenguaje en que utilice para conectarme o consumir los servicios de etcd no afecte para nada lo que obtengo del servicio. Algunos de esos. Esto no es, o sea, eso no necesita para el examen, ¿sí? O sea, todo lo que acabo de decir, pues seguramente mañana lo han olvidado y no se necesita para el examen. Es más un poco a mí me parece muy interesante, sí, sobre todo el protocolo que utiliza que se llama Raft. De hecho, por ahí hay una página que lo muestra visualmente y lo deja uno simular. Es bien, bien interesante. Este, y digamos que es donde aloja. Normalmente va en un clúster y ese clúster de la documentación dice que debe ser en números impares, o sea, 1, 3, 5. De hecho, la documentación de Kubernetes dice que en producción recomienda 5 nodos del CID. No sé, por ejemplo, un servicio gestionado como el de Amazon, el de Google, cuántos nodos tenga, la verdad no sé, pero debería seguir esos criterios. ¿Qué es lo que sí está dentro del alcance del examen? Y si lo recuerdan, estaba ahí en el currículo. Que uno tenga que tener un plan de backup y tiene que el administrador Kubernetes debe saber hacer un backup de esa base de datos y el saber restaurarlo. ¿Sí? Entonces, etcd tiene digamos, un modelo o un módulo, un servicio pues embebido ahí para hacer backups. ¿Sí? Tiene su interfaz de línea de comandos, que es etcd-ctl, ¿sí? Qué curioso. etcd-ctl, que normalmente pues eso, digamos, si ustedes, se puede instalar, de hecho, uno lo puede instalar y operar porque de hecho es el objetivo de esa parte del examen, saber cómo operar un clúster etcd. Y el alcance en el medio de Kubernetes, pues no es otro que esta parte de backup, ¿sí? Entonces, ahí está básicamente el resumido cómo sería el asunto de tomar un respaldo, ¿sí? Un snapshot, eh, y alojarlo en una ubicación específica. Y el restore, pues es básicamente snapshot, restore y buscar ese archivo de backup. ¿Qué es importante ahí? Esa comunicación entre etcd y el maestro generalmente va cifrada, o sea, va con TLS, va con certificado y demás. Entonces, cuando usted invoque el endpoint, ¿sí? Que ahí estamos hablando es de endpoint o el servidor donde está corriendo etcd, pues no es simplemente la IP y ya, ¿sí? Tenemos que llamarlo con los certificados. ¿De dónde saco los certificados? Mire, yo hice por aquí una tarea de entrar eh, digamos, de rapidez a mi base de datos etcd y buscar su archivo de configuración. O sea, como esto corre, en este caso lo tengo corriendo con, pues digamos, es systemd. Entonces busco la unidad, busco el archivo, que es pues etcd.service, y ahí veo la configuración del servicio etcd. Fíjense que ahí me está hablando dónde está el archivo del certificado y la llave. Sí, el cert file y el key file. Entonces, esos, digamos, son los que debo invocar cada vez que me esté comunicando con Exceed para tomar un backup, para restaurar un backup. No puedo hacerlo simplemente llamándolo y ya, sino que tengo que pasarle los certificados. Bien. O sea, esa solicitud va, digamos que cifrada. Bien, eso para tenerlo en cuenta. Si está obviamente no puedo decir que hay en el examen en particular que yo tomé, pero solo puedo decir que si está en el currículo es porque se necesita, ¿sí? Esto se necesita saber, no es difícil, de hecho es desde las partes más fáciles, con hacerlo una o dos veces ya se sabe cómo hacerlo. Y de hecho la consola del examen pues ayuda para hacer esto más rápido, porque el comando todo armado puede ser muy largo, ¿sí? Pero pues digamos la interfaz ayuda bastante para armarlo, hacer
crear el snapshot y en mi caso, si mal no recuerdo, no sé recuerdo si me pidió restaurarlo, pero probablemente sí tomar un snapshot. Bien. Entonces, eso en cuanto a Etsy. Y ahora sí vamos al tipo de nodo worker, al worker node, que de hecho en muchas ocasiones se le conoce solo como nodo. Antes, entiendo que antes se conocía como minion, ¿sí? Y no sé si hubo una batalla legal con, con los amigos de la película o no, pero esto antes se llamaban minions, ¿sí? Y son básicamente los que hacen el trabajo pesado. O sea, los nodos worker, que obviamente no le iban a poner slave porque es 2020 o bueno, cuando se hizo el cambio de esto, pues ya no aguanta llamarlo esclavo. Entonces lo llamaron worker y son los que corren los contenedores. O sea, ahí es donde corren los pods. ¿Qué tipo de nodos es ese? Típicamente serían también máquinas virtuales, ¿sí? Para mis amigos también de infraestructura. Entonces, ¿qué hay en ese worker node? Hay un kubelet. El kubelet es un agente que está en todos los nodos del clúster Kubernetes, en este caso, pues la función que cumple es, fíjense que digamos, el scheduler define en qué nodo va el pod, pero él no es el que lo pone ahí, ¿sí? Él no es el que crea el pod ahí. Entonces, eso lo hace el kubelet, ¿sí? Que es el agente que está en cada una de los nodos, escuchando lo que sucede en el API server. Recuerden que, pues, digamos que es hub and spoke, ¿no? Hay múltiples nodos y su comunicación va hacia el centro, que es el API server. Entonces está escuchando cuando el desarrollador por algún medio pidió crear un pod. Entonces, eso obviamente lo recibe el API server, el kubelet se entera de eso, ¿sí? Y si fue seleccionado por el scheduler para correr ahí el pod, del va y lo crea. ¿Por qué hay un signo de admiración ahí? Porque si creamos el clúster usando kubeadm, que es la herramienta pues de Kubernetes para desplegar clúster y gestionarlos, el examen espera, como vimos ahí en el currículo, el examen espera que sepamos instalar un clúster usando kubeadm. Lo único que el kubeadm no instala son los kubelets, ¿sí? O sea, uno puede, no sé, usando Vagrant o alguna cosa, crear las máquinas virtuales, con kubeadm crear el master y los worker nodes, pero los kubelets sí hay que instalarlos aparte. O sea, kubeadm no instala los kubelets, no sé por qué, seguramente hay una buena razón, pero no me daba la tarea de averiguar por qué no los instala. Entonces, eso para tenerlo ahí en cuenta. Luego viene otro, digamos, otro servicio que para ser específico es un daemon set, pero dejaremos esos términos para más adelante. Otro servicio que corre en los nodos, que es el kubeproxy. Pues si ustedes imaginan un proxy, pues no sé, hasta en el browser uno puede configurar un proxy que es un punto intermedio para llegar a otro lado, ¿sí? Para conectarse a otro lado. Entonces básicamente es lo mismo, ¿sí? El kubeproxy corre en todos los nodos. También está escuchando lo que sucede en el API server y cuando se crea, no sé, pod en el nodo 1, ¿sí? Porque pues nodos worker se supone que hay varios en el worker 1 y pods en el worker 2. Entonces, lo que hace él es crear reglas de forwarding, básicamente reglas de IP tables, ¿sí? Reglas de IP tables para redirigir el tráfico al servicio o al endpoint específico donde tenga que ir, ¿sí? Y eso es lo que hace, básicamente, redirigir ese tráfico a donde tenga que ir. Tiene su asterisco porque, pues, digamos que es el mecanismo que trae por defecto Kubernetes, pero quizá no es el más escalable ni el mejor en producción. O sea, por ejemplo, en ese forwarding que hace, si por ejemplo hay un servicio allí o un pod que no está respondiendo bien, él no reintenta y busca otro. No, yo ya redirigí allá, fin, terminé. ¿Sí? Tendría que ser que, por ejemplo, el kubelet que está monitoreando el estado de los pods y reciba la instrucción de reiniciar el pod y recibió la instrucción del replication controller, ¿sí? Reinicia el pod y ahí si el pod vuelve a servir, entonces lo que hizo el kubeproxy, entonces ahora sí funciona bien, ¿sí? Pero por sí mismo él no busca alternativas. Lo otro es que pues no tiene la posibilidad de hacer lógicas más sofisticadas como, por ejemplo, hacer pruebas Canary, ¿sí? O Green Blue que llaman, o AVE, de enviar una parte del tráfico, una versión de la aplicación, otra parte de otro. Eso es, el kubeproxy
no lo puedo hacer, ¿sí? Y pues digamos que su control o sus políticas son globales. Yo no puedo definir comportamiento del Q-proxy diferente para el servicio A o para el servicio B. Es global, no es muy granular. Entonces, con todo eso, pues probablemente si ponemos al lado un service mesh, pues lo mejor sea quitar el Q-proxy, ¿sí? Dejar de utilizar el Q-proxy porque Q-proxy más service mesh va a agregar seguramente latencia, ¿sí? El service mesh pues es un tema más de networking que no veremos aquí, pero es el que sí puede hacer lo que mencionaba que el Q-proxy no, o sea, por ejemplo, enrutar tráfico por reglas más sofisticadas. Bien, entonces, pero igual viene ahí, ¿sí? Nos guste o no, ahí viene. Y lo otro que viene en los nodes worker es el container runtime, ¿sí? No puse ahí Docker porque ya, ves, o sea, cualquier motor para ejecutar containers, pues típicamente ha sido Docker, pero ya sabemos cuál ha sido el asunto ahora con Docker, que pues por alguna razón pues no han hecho que, no cumplen con el estándar del CRI. Ya tuvimos una sesión con Alvin hace un tiempo sobre eso. Y hay otras opciones, está Containerd, que pues ese sí cumple con el estándar y demás. Digamos, cualquier runtime de contenedores que estemos usando va ahí en el worker node, porque recuerden que ahí es donde corren los contenedores. Bien, entonces esa sería la receta mínima. Obviamente, si vamos a poner más servicios, add-ons, agentes, demás, daemon sets, pues eso obviamente también iría ahí en los worker nodes. Pero eso es lo mínimo. ¿Listo? Bien, entonces, si por ejemplo yo vuelvo aquí a mi ejemplo muy básico, clear, get nodes. Em, gracias. La lentitud de la respuesta seguramente es por mi internet, no es por no es por el API server. Entonces, si le digo scribe node, y ahora quiero ver la configuración del worker, ¿sí? Pues de nuevo ahí puedo ver sí, su arquitectura. Mire, por ejemplo, el runtime que está corriendo, container runtime version que está corriendo, lo veo ahí. Sus recursos, capacidad, cuánto tengo disponible, si hay alguna alerta, etcétera. Y fíjense aquí en taints, ¿sí? Que recuerden que es como una cinta amarilla que pongo de advertencia aquí no corren, no tiene ninguno, ¿sí? Que el otro tenía uno grande que si esto es un máster, aquí no ponga pods, o sea, aquí no agende pods. Este no tiene limitación. Si, por ejemplo, hoy tengo pues muchos nodos y les voy a hacer mantenimiento, que es algo que digamos, el currículo del examen también toca, de nuevo, seguramente en un servicio gestionado ustedes nunca ven eso, pero si estamos hablando del examen, toca el asunto del mantenimiento de nodos, pues pondríamos un taint o lo pondríamos simplemente que no es schedulable, ¿sí? En este momento, modo mantenimiento, pues. En este momento no puede correr pods, uno puede decidir si evacuar los pods actuales o dejarlos allí. Eso es decisión ahí en el momento en que se haga el mantenimiento, ¿bien? Entonces ese sería, y fíjense que es una máquina virtual corriendo CentOS Linux 7, en mi caso en particular, ¿no? Sé que hay sistemas operativos para esto, digamos, hechos para eso, ¿no? CoreOS, pues todo su rollo es un sistema operativo mínimo hecho específicamente para correr pods, para correr contenedores. Y así hay varios otros. Entonces, ahí como siempre la cosa se puede poner sofisticada. Listo. Oh, perdón. Ya. Listo, es el worker node. Entonces, un poco cómo se ve cómo se empieza a armar ya la historia completa. Entonces, está el nodo maestro y están los N worker nodes. Cada uno de ellos, pues, tiene servicios como el kubeproxy. Sí, pues, digamos, los dibujos no son lo mejor, pero bueno, cada uno está corriendo su kubeproxy, cada uno tiene su kubelet y el kubelet es el que tiene esa comunicación o esa escucha, está escuchando lo que pasa en el maestro. Hay cosas ahí que hace el kubelet, por ejemplo, o el patrón por defecto es que cuando hay un nuevo nodo worker, él mismo se registra ante el maestro. O sea, el master, recuerden, de nuevo, hub and spoke. El master no está yendo a preguntarles nada a los worker nodes, ¿sí? O censando cuando hay un nuevo worker node para subirlo, no. El worker node debe autorregistrarse o si no hay que registrarlo manualmente. ¿Sí? Pero el master node no está buscando worker nodes. Él mismo debe hacer el proceso de autorregistro
Digamos, uno de las tareas, alcances del examen es que uno pueda crear un nuevo worker node y registrarlo manualmente si es necesario, ¿sí? Que pueda hacer eso. De nuevo, si tiene un servicio gestionado, quizá nunca lo tenga que hacer, pero aquí hay que saber hacerlo. Y esa comunicación pues va cifrada, por supuesto, TLS. Y el master node, fíjense que ahí la dirección es diferente. Él va y guarda datos en el clúster etcd y va y los obtiene también, va y los consulta. Y entonces ahí pues ese nodo maestro que se ve como tan inalcanzable, pues él es un cliente de etcd. Bien. Entonces, ese es como el flujo del asunto cuando estamos hablando del API server. Hay una solicitud, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Cuando le digo kubectl get nodes, lo que está sucediendo es que esto va al API server, el kubectl, el kubecontrol, o si utilizan alguna otra opción, no sé, OpenShift, alguna otra cosa, eso es solamente un proxy para el API de Kubernetes, ¿sí? Estoy yendo a consultarle al API, ¿sí? Y él está yendo a etcd a sacar la información de cuáles son los nodos. Si le digo, vea, deme más datos de esos nodos, va y lo saca también allá de etcd, ¿sí? De la base de datos. ¿Listo? Entonces, lo mismo, si le doy get pods, all namespaces, simplemente estoy ilustrando lo que sucede tras bambalinas, es eso precisamente. Él va al key value store y obtiene los datos. ¿Bien? Listo, entonces, ¿cómo se ve ya la pintura completa? ¿Sí? Esto sí ya es, por ejemplo, esto es lo que está en la documentación de Kubernetes. Solamente que, sí, en mi caso en particular, pues son como 3 líneas de texto y la foto y listo. ¿Entendió? Y a mí me tomó mucho más tiempo para eso. Entonces, la foto completa se ve así. Fíjense que el plano de control, o sea, el cerebro, en el centro de la historia tiene el API. ¿Sí? Ahí fijémonos que, por ejemplo, hay varios. ¿Sí? Es decir, típicamente habría varias instancias, en producción habría varias instancias del maestro. ¿Sí? Entonces, el API pues tiene que ser altamente disponible. O sea, el API, o más bien el nodo de master, recuerden, no corre pods. Si se cae, pues no falla ningún pod. Pero pues pierdo todo visibilidad y todo control, ¿sí? Porque todo pasa por el API server. ¿Sí? Y este señor pues tiene, digamos, a su lado estos, que es el Controller Manager. Esto es lo que significa la sigla CM, Controller Manager, que lo vimos que es el manager de toda esa cantidad de lazos de control que hay debajo, ¿sí? O de loops de control. Está nuestro amigo etcd, ¿sí? Que él, recuerden, tiene su propia vida por aparte. Está el Cloud Controller Manager, que fíjense que es el que trae la lógica del API del proveedor de nube, ¿sí? Lo que le puede entregar Amazon, IBM, Google, Azure, etcétera. Eso lo trae ese controlador, ¿sí? Está nuestro amigo el scheduler, ¿sí? Y finalmente aquí están los nodos que fíjense la dirección de la comunicación. Van hacia allá. Entonces los nodos, como vimos, pues principalmente tienen su kubelet y el kubeproxy. ¿Sí? Y eso es básicamente, digamos, lo que sería el esquema del clúster completo. Bien. Entonces no sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en particular. No, hasta el momento no hay preguntas en el chat o en ninguno de los dos chats. Exacto. ¿No? Ok. Ninguno de los dos. Todo estaba muy claro por ahora. Sí, está tan claro, tan claro. Pues digamos que eso es básicamente otra parte, digamos, de ese, a ver si lo muestro por acá. Aquí está. Aquí está, digamos que vivo el currículum. Eh, Obviamente el objetivo no es cubrir hoy en una sesión el 25% del currículum, no. El objetivo es usar esto como una excusa para empezar, o esto de la arquitectura del clúster para empezar a tocar algunos de estos temas. Pero por ejemplo aquí viene algo, es algo clave, usar KubeADM para instalar un clúster básico. Eso, pues bueno, no lo cubriremos acá. Pero sí está pensado para cubrirlo más adelante. ¿Qué vimos acá? Lo que hay detrás de todo esto.
¿sí? O sea, si me dicen a mí, úselo para instalar un clúster, primero necesitaría saber qué hay en el clúster, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Y un poco la parte del backup y restore de etcd, ¿sí? Que de nuevo, pues vimos que es, digamos, ese comando básicamente y hay unos parámetros para hacer el llamado. Por supuesto, la recomendación para el examen siempre es mucha práctica, ¿sí? Hay N recursos para hacer esa práctica. En mi caso en particular, pues, digamos, tengo la fortuna de aquí de tener un pequeño, pequeño servidor y ahí monté un clúster Kubernetes con algunos nodos y ahí fue donde hice, digamos, que las tareas prácticas. De esto precisamente, y de hecho, ahora que recuerdo, rompí el clúster por hacer el restore mal. eh, Arruiné el clúster completamente. Tuve que volver a empezar. Entonces, recomendaba pues evidentemente la práctica. En cuanto a la arquitectura del clúster, pues esto es un poco lo que les quería compartir. Sé que muy probablemente no me iba a tomar la hora completa, más bien para, para dejar espacio para las dudas, las preguntas. Sería muy nice aquí traer un lab y hacer esta tarea. Sería fantástico. Sé que no daría el tiempo, se nos iría más de una hora y bueno, tampoco estaba lo suficientemente listo para traer el lab aquí en vivo. Pero sí la recomendación tener mucha práctica y pues digamos que mi clúster aquí ya está funcional y pues bueno, ya tengo ahí algunos servicios corriendo, pero pues el objetivo es poder ver lo que había detrás y cómo ponerlo a funcionar. Está pensado, si no estoy mal en este roadmap que armamos, está pensado más adelante, sí, una tarea de administración de clúster, o sea, que va de instalarlo, actualizarlo, por ejemplo, que es lo que dice ese primero, ahora que recuerdo, le gusta mucho al examen, esto del upgrade de versión, o sea, usando CubeADM, hay un proceso específico, un orden específico para hacer eso. Entonces, eso, pues la idea es verlo en una sesión aparte, pero hoy me interesaba pues que en buena medida pudiera quedar claro, quizá para los más experimentados, pero sobre todo para los que estamos empezando, pues quedara más claro qué hay detrás del clúster, ¿bien? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Más o menos claro? ¿Alguna pregunta? Muy básico. La idea es que si llegan la imagen de que esto es como muy básico, pues lo logré, ¿no? Pero un poco quitarle ahí Hasta el el momento asunto. no hay preguntas, pero no, muy chévere, muy claro todo. Ok, dale. Y no, Ok. excelente, excelente tema y a veces sonará como que, bueno, teoría, pero lo que acabas de decir es muy, muy cierto. Tal vez nunca lo haga en un futuro manual, pero el hecho de saber cómo funciona le da a uno un cierto conocimiento muy amplio de realmente qué es lo que está haciendo Kubernetes y para qué. Ujú. Y lo otro es, pues, tal vez si trabajas en una compañía donde realmente el negocio es Kubernetes como servicio, pues definitivamente Ah, lo necesitas. ahí sí. Sí, de hecho, pues digamos, ya trayendo experiencias, ahora que me recuerdas, en esa parte al comienzo, porque mi plan en el inicio fue, pues voy a estudiar haciendo el Kubernetes de hardware una y otra vez, ¿sí? Terminándolo, destruyendo, volviendo a empezar. Y por momentos dije, pero no puede ser, o sea, esto es tan impráctico, ¿por qué Kubernetes es tan popular si esto es tan impráctico, ¿sí? No valoré ese conocimiento sino hasta que llegué a la sección de troubleshooting del examen, ¿sí? Y como siempre, como en toda tecnología, es en los problemas en que se ve quién entiende de verdad cómo funciona esto. O sea, si uno entiende cómo funciona, qué hay detrás, tiene más idea de las relaciones entre todo esto y si ve un síntoma en el lado X, ver de dónde podría venir, ¿sí? Ya pues tendremos una sesión solamente de troubleshooting porque es un dominio importante del examen, Ujú. pero esto es útil precisamente para eso. No, no, definitivamente, y estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, en el chat estábamos aquí bromeando un poco de que, pues, el que no haya roto un clúster de Kubernetes realmente no ha hecho nada. O sea, ese es el primer paso para certificarse. Exacto.
Pues yo tengo una pregunta para vos basado en tu experiencia sobre pasando el examen y a lo mejor no tienes que responderla ahora, a lo mejor es una pregunta que pueden responder durante el transcurso de la serie que creo que están creando, que me parece excelente lo que están haciendo entre tú y Máximo ahí. Ujú. Ah, Tal vez la pregunta a responder durante esta serie sería ¿todos deberían certificarse como administrador o hay un específico segmento de personas que deberían certificarse como administrador y otro como desarrollador? Esa es una muy buena pregunta y digamos, como yo duré más de un año preparando esto, estudiando casi todos los días en las mañanas y algunas veces en las noches, o sea, mi matrimonio sobrevivió a eso. Pues muchas veces me hice esas preguntas, esto sí vale la pena, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Nadie me pidió hacerlo. Después tuve la sensación, el CK Apps, el developer, el examen de developer, me parece que es como más sencillo que el de administrator. No sé, obviamente son impresiones, pero lo que, pues, digamos, una certificación igual, ustedes saben que no prueba que alguien realmente sepa de qué está hablando, ¿no? Pero Ujú. esta en particular, pues al ser puramente laboratorio, pues uno no, o sea, no hay espacio de maniobra, de verdad tiene que saber lo que está haciendo, por un lado. Y depende del enfoque, digamos, de mi caso, que vengo más de esa parte de la fontanería de las cosas de la infraestructura, pues digamos que esto me parecía el camino natural. El de developer me parece también muy interesante porque es más como, bueno, no tanto la carpintería que hay detrás, sino cómo lo uso, ¿sí? Cómo lo uso, que me parece muy interesante y pues como dice developer, uno piensa que es solo para el que escribe código, pero ya viéndolo bien, no. De hecho, cuando lo completé, como a los 15 días me llegó el mensaje que salió el de security, y Ujú. de hecho tenía descuento y todo. Que sí, toda la parte de seguridad Kubernetes amerita un examen aparte. Sí. Entonces, yo diría que todo el mundo debería enfocarse quizás en el de developer sin haberlo tomado hoy como un punto inicial para tener toda la película y saber cómo usarlo, ¿sí? Si de verdad quiero saber cómo repararlo si falla, pues iría con el CKA. Es mi impresión en este momento. Puedo estar equivocado, pero es mi impresión. No, pues me parece muy buena tu respuesta, me parece incluso interesante y me imagino que es parte del contenido que quiere Ujú. a César tocar en el próximo foro abierto, así que no le vamos a robar Eso. espacio, pero eso es un muy buen contenido tal vez para abordar en el foro, donde abordar ese tema, porque me parece que tu perspectiva es muy válida y me sería muy interesante a lo mejor si las personas quisieran que abordáramos ese tema en el foro pues saberlo con antelación para pues darles esta información sobre eso y no, y me Ujú. parece excelente la presentación, muy, muy, muy chévere, la verdad. Mucho. Gracias, Ángel. So, Veo que hay una David, pregunta en el chat, sí, ¿no? eso te iba a comentar, que no quería interrumpirles. Sí, Dale, César gracias. nos Sí. pregunta que si el backup de la BD se hace en el mismo clúster o por fuera. El backup de la BD, sí. Pues básicamente lo que dice la documentación es que se haría en un folder, en una ubicación que no esté siendo manejado por Etsy. Sí, o sea, en esa configuración del servicio Etsy, hay, digamos, hay un folder típicamente donde él aloja su configuración y demás. Ahí no, pero en cualquier otro lugar que sea visible para Etsy, sí, puede ser una ubicación remota, un folder remoto, etcétera, se podría guardar ese snapshot, ¿sí? Obviamente ese snapshot lo saca Etsy y solo lo puede leer Etsy. Sí, solamente sí lo puede montar y restaurar, pero se podría alojar en otra ubicación siempre que no esté siendo manejada por Etsy. Ujú. Listo, quedó claro ahí. Eso Hola, es. buenas noches. ¿Qué tal, David? Ah, Felicitaciones por el contenido y por compartirlo a la comunidad. gracias. Mi pregunta es sencillamente cuál podría ser el track o el path, digamos, tal vez recomendado por la experiencia para aprender esta tecnología. Tal vez, no sé, algún autor o cuál podría ser la metodología para adoptar esta tecnología. Gracias. Pues ya digamos en cuanto a recursos, gracias por la pregunta, don Fabio. En cuanto a recursos, sí, yo usé varios, pues lo que les digo, intenté la documentación y obviamente la documentación, pues por más de que tengo
Mis críticas, pues es necesaria porque además es lo único que uno puede abrir en el examen. O sea, el examen es de libro abierto, ¿sí? Lo cual me da más miedo porque ese tiene que ser muy complicado porque si me deja abrir el libro es porque es muy difícil, no me va a preguntar cosas básicas. Entonces, sí es importante conocer la documentación de Kubernetes y saber dónde están las cosas. Es permitido, por ejemplo, guardarlo en favoritos en su browser y abrirlo, o sea, eso no tiene problema. Entonces, eso es lo primero, la documentación, pues obviamente es base y hay que conocerla y hay que saber dónde están las cosas. Lo segundo, pues hay algunos cursos en línea, yo intenté algunos, no me fue bien, me fue bien con uno en Udemy de un señor que se llama Mumshad Banabed, que creo que muchos lo conocen. Yo hice desde el básico porque él tiene uno para newbies, luego uno sí enfocado en el examen y pues tiene mucho lab. Ellos son los de Cold Cloud, los mismos de Katacoda. Y digamos, cuando uno compra el examen, pues tiene acceso a Code Cloud y son labs y labs y labs. Yo hice los labs y los volví a repetir, hice el curso 2 veces, repetí todos los labs, hice todos los mock al final. eh, y de hecho compré al final un servicio que se llama Killer Shell, killer.sh, que no, o sea, no son dumps, ¿no? No son preguntas ni nada, sino es un laboratorio que es más difícil que el examen, ¿sí? Le advierten desde el comienzo, esto es más difícil que el examen y lo tiene por tiempo limitado, hay que pagarlo, no vale mucho y es terriblemente difícil. Yo, digamos que algunas preguntas simplemente no pude y dije, no, o sea, me voy a quemar. Lo deja uno mejor preparado, pero sí, esos fueron como los recursos que utilicé para hacer esta en particular, que creo, don Fabio, Fabio pues es una persona con mucha experiencia en infraestructura, creo yo que es como el que más se parece a lo que hemos venido haciendo. Y el cheat sheet, sí, de kubectl, o sea, todos los atajos que uno pueda hacer con Cube, bueno, kubectl, kubecarol, kubecontrol, no sé al fin cómo se dice, pero es importante dominar kubectl. César dice, ya que tocan ese tema de la certificación administrator o developer, ya estando en un mundo cloud, servicios administrados, actualmente los clusters están en nubes. ¿Da un valor agregado a prepararse para este examen de administrator? Bueno, no sé qué digan los demás. Yo doy mi respuesta en primer lugar. Yo diría que siendo ese el caso, yo me iría por el de quizá el de developer o incluso el de security. Yo no he tomado el de security, entiendo que pues la idea es que uno aprenda a llevar su clúster Kubernetes a un nivel superior de compliance, de seguridad y demás. Pero yo me enfocaría, si estuviera en ese lugar, en el de developer. César, no sé qué piensen los demás. Pues yo estoy de acuerdo contigo, David, y creo que lo que estamos hablando hace un momentico es, también depende a lo que se va a dedicar uno. Exacto. Porque pues si, por ejemplo, lo que está trabajando uno es un clúster y realmente el clúster no es el principal objetivo o es algo muy sencillo, o no requiere tanto, vas a estar bien con el desarrollador. Ujú. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, Service provider. un fintech, Oh, una compañía en fintech, ese clúster tiene que estar uf. pero a full, o sea, es más, probablemente te termines montándolo manualmente, porque vas a Sí, tener sí. que hacer ciertos cambios y eso, Ujú. entonces ahí valdría la pena. Yo creo que es técnicamente basado con lo que acabas de decir, depende de que uno va a estar relacionado de primera. Exacto. Eso es. Gracias, Ángel. Y pues para agregar un poco de información de cabezas de security, definitivamente hay que estudiar. En esas estoy, hay que estudiar. Ah, sí. Sí, Sí. no, yo lo vi y dije, wow, qué interesante, pero mi matrimonio ya no aguanta una más. Necesito esperar. eh, El mío ya eh, lleva 12 años, yo creo que ya no vamos a separarnos, así no, que ya sí, aguanta. no aguanto. Sí, no, ya me gasté los matripuntos de mucho tiempo, entonces tengo que esperar, pero sí se ve muy, muy interesante. Sí, hay que estudiar y bastante porque en esas estoy y por eso ustedes ven que la serie que estoy haciendo yo es muy enfocada en seguridad, es por ese mismo sentido, porque estoy usando eso también para yo también estudiar. Entonces, y Ah, hay que perfecto. estudiar. Sí, tenso. Bueno, ok, muchachos, muy interesante todo todo este mini foro, muy chévere este formato también, David. Dejemos espacio por si de pronto hay alguna otra pregunta en el ambiente para pues también finalizar la hora de Kubernetes.
Y no sé si quieras dar unas conclusiones finales sobre tu charla, David, o ya. No, creo que es eso, pues de nuevo traté de introducir todo este asunto sabiendo que es fontanería y que a no muchos les puede hacer sentido invertir el tiempo en esto, de todo lo que hay que estudiar hoy día. Pero pues creo, digamos, hablando aquí también a mis compañeros que vienen del medio de infraestructura, creo que pues es una progresión natural ver este tema así a detalle y pues el objetivo era ver un poco hoy en principio qué hay detrás de un clúster Kubernetes y ahí iremos elaborando sobre eso en las sesiones. Claro, sí, este video lo vamos a dejar también referenciado porque es muy importante para dar pie a saber sobre Kubernetes, que yo creo que tocaste temas muy, muy chéveres ahí y realmente para los que en mi caso somos básicos realmente en este tema también, pues nos ayudó mucho. Eh, bueno, muchas gracias de verdad por tu buena exposición. Seguido a este capítulo número 43. El próximo 8 de abril tenemos el próximo capítulo que también va ligado a todo lo que son los temas de Kubernetes pues, para estudiar sobre el examen, para seguir pues como todos estos buenos truquitos y sobre algunas cosas chéveres que también el compañero Máximo está preparando en ese contexto. Nosotros, pues estos son como unos parroquiales, como decimos por acá. El próximo jueves no vamos a tener transmisión, pues es época pues de Semana Santa y muchos se desconectan también, entonces por eso no vamos a tener esa transmisión, pero todos los que están nuevos aquí en esta transmisión les decimos que están invitados a nuestro canal de Slack, como FHCN, como Fundación Hispana de Cloudnetis y FHCN. Ahí les dejamos el link. Y también pues estamos en Cuenvi, tanto en YouTube y en el Mirap, como en Kubernetes and Cloudnetis Medellín. Esto es una comunidad que está recibiendo personas que quieren aportar sobre el tema de Cloudnetis, especialmente en Kubernetes. A futuro la idea es expandir otros temas, pero por ahora seguimos con todo este tema chévere de Kubernetes. Voy a dar entonces cierre a la sesión. De verdad, muchas gracias, David. Y muchas gracias a todos los que están aquí. Estuvimos enganchados más de 15 personas y también en YouTube. Las personas que ven esto por repetición en YouTube, por favor, dejen su pregunta, su duda, que el compañero David va a estar respondiendo. Y David, pues si algo también puedes dejar, por favor, tus credenciales en LinkedIn o en Twitter si tienes. Ah, ok, sí. A ver, lo escribo por aquí. @DavidMirror en Twitter y en LinkedIn. Bueno, tendría que sacar el link y sería Vale, fácil. yo tengo el tuyo y lo publico ahí en Eso, YouTube. dale. De una. Bueno, compañeros, los esperamos el próximo 8 de abril para el capítulo número 44 y también a los que están en inglés con buen idioma y uso del idioma, pues tenemos también videos en inglés en el canal de Cuenvi. Próximamente vamos a estar hablando con Ángel de un tema que ya se tocó en español, pero se va a tocar en inglés muy interesante. Entonces, hasta luego, muchachos. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.